Siempre me he preguntado si ellos sabían el efecto que tenían sus palabras. No de una manera activa, claro, sino el daño colateral que producía su superioridad. Yo era el hermano discreto, el que no siguió la tradición familiar de ser abogado o médico, el que prefirió un trabajo creativo, poco serio, para ellos, y por eso siempre me trataron como un extra en la película familiar. El año pasado, la cena de Navidad fue en casa de mi hermana mayor, Laura. Después de que papá murió hace apenas 6 meses, las reuniones se volvieron una especie de teatro incómodo, donde mis hermanos, Laura y Eduardo, competían por quién había sido el mejor hijo. En realidad, por ver quién merecía la mayor porción de la herencia que papá dejó en el aire. Estábamos en el postre cuando Eduardo, el de las corbatas de seda, se aclaró la garganta con ese tono de voy a dar un discurso importante. No mencionó la herencia directamente, pero no hizo falta. Empezó a hablar de las responsabilidades de mantener el negocio familiar, de la importancia de la estabilidad financiera, y, en ese momento, giró la cabeza hacia mí con una sonrisa condescendiente que me revolvió el estómago. Y bueno, dijo haciendo una pausa dramática para que todos lo miraran, gracias a Dios que Laura y yo hemos estado al pie del cañón, porque francamente, si esto quedara en manos de algunos, la estabilidad de la familia se iría por la borda. Algunos simplemente no nacimos para lo serio, ¿verdad? Mi nombre. Se rió. Y Laura se unió con una risita tan aguda que me taladró el cráneo. Me sentí como un niño regañado en público. El silencio posterior fue una tonelada de vergüenza sobre mis hombros. Apreté la servilleta con tanta fuerza que mis nudillos se pusieron blancos. No dije nada. Nunca lo hacía. Pero mientras bebía mi agua, intentando que no se me partiera la voz, recordé algo que solo yo sabía. Algo que había pasado 3 días antes de que papá muriera en el hospital. Algo que ellos no tenían idea. Mi padre me miró con esos ojos cansados, la mano temblándole en la cama, y me dijo: nadie sabe lo que hiciste por mí. Nadie lo sabrá hasta que lean la última carta. Y yo ya la había leído. En ese momento, miré a mis 2 hermanos sonriendo y sintiéndose superiores, sin la menor idea de la verdad. Me levanté de la mesa, la calma regresó, y simplemente dije Feliz Navidad, y me fui. Dejé que me humillaran. Dejé que se sintieran dueños del mundo y de la herencia. Pero la verdad es que mientras ellos estaban peleando por quién se llevaba más, yo ya tenía lo único que realmente importaba de papá. Ellos me humillaron por lo que creían que era mío. No imaginaban que yo no necesitaba nada de su repartición. Porque papá ya se había asegurado de darme a mí, y solo a mí, el premio mayor. La escena en casa de Laura no era nueva, era la culminación de 20 años de ser el hijo de menos. Cuando papá y mamá decidieron separarse yo solo tenía 10 años. Laura y Eduardo, ya adolescentes, se alinearon instantáneamente con mi padre, el exitoso hombre de negocios. Yo, el más pequeño y sensible, me quedé emocionalmente con mi madre. Eso marcó mi destino en la jerarquía familiar. Yo era la nota discordante, el que no valoraba el esfuerzo. Ellos se dedicaron a estudiar Derecho y Administración, respectivamente, y entraron de inmediato en las esferas de papá, listos para heredar el imperio de consultoría que él había levantado con uñas. Yo, en cambio, elegí Bellas Artes. Cuando le conté a papá que quería ser diseñador gráfico, me miró por encima de sus lentes y dijo, con ese tono frío que te atraviesa: espero que esto sea solo una fase, hijo. Las fases no pagan hipotecas. Mis hermanos, por supuesto, rieron por lo bajo. Pero lo curioso es que, mientras más me distanciaba de sus expectativas, más se acercaba mi padre a mí. No era evidente para nadie más. Con Laura y Eduardo las conversaciones siempre giraban en torno a números, fusiones, la bolsa. Conmigo, en cambio, las llamadas se hicieron más frecuentes en sus últimos años, y el tema era la vida. Me preguntaba cómo me sentía, si era feliz. Incluso, una vez me preguntó, con una timidez que nunca le había visto, si podía venir a mi pequeño estudio a ver mis bocetos. Esa visita fue la semilla. Recuerdo que vino un martes por la tarde. Laura y Eduardo hubieran preferido amputarse un brazo antes que pisar mi barrio, pero papá vino. Se sentó en mi sofá gastado y observó mis lienzos. No entendía nada de arte, pero no me criticó. Solo me preguntó: ¿te da paz? Cuando le dije que sí, me sonrió. ¿Paz? Eso no lo tuve yo. Y parece que a tus hermanos les interesa más la guerra. El verdadero giro
Ocurrió hace año y medio. A papá le diagnosticaron cáncer de páncreas en fase avanzada. Laura y Eduardo reaccionaron como buenos herederos, asegurando que su firma de abogados estuviera al tanto de los testamentos y los fideicomisos. Se turnaban para visitarlo en el hospital, pero sus conversaciones eran más parecidas a juntas directivas que a momentos padre-hijo. Ellos le leían balances, yo, en cambio, le leía novelas de aventuras que le gustaban cuando era niño. Una noche, cerca del final, Eduardo se ausentó porque tenía un viaje de negocios. Laura se fue temprano, porque, según ella, no podía lidiar con el ambiente lúgubre. Yo me quedé, como siempre. Papá despertó sobresaltado en la oscuridad, me llamó con un hilo de voz. Necesito que hagas algo por mí, y solo por mí, susurró. No confío en que tus hermanos honren esto, ellos solo ven el dinero. Me pidió que buscara una caja fuerte pequeña, que tenía escondida detrás de un panel falso en su estudio. Me dio la combinación. Lo más extraño no fue la petición, sino su mirada. Era de súplica, de un hombre que por primera vez estaba pidiendo ayuda, sin esperar un beneficio económico. Le dije que lo haría. Al día siguiente, mientras mis hermanos estaban en el banco, yo fui a su casa. El corazón me latía a 1000. La caja estaba donde él dijo. Adentro, no había joyas ni acciones, solo un fajo de cartas y un sobre lacrado de papel grueso, sellado con cera vieja y con mi nombre escrito a mano. El sobre decía: para abrir después de mi fallecimiento, sin importar lo que otros digan. La carta fue lo que me paralizó. No la abrí de inmediato. La guardé y regresé al hospital. Cuando le dije a papá que la tenía, él solo sonrió, agotado, y dijo la frase que resonó en mis oídos durante la cena de Navidad. Nadie sabe lo que hiciste por mí. Nadie lo sabrá hasta que lean la última carta. 3 días después, murió. Ellos estaban discutiendo con el notario sobre la cláusula 5.2. Yo estaba en casa, mirando ese sobre lacrado, sabiendo que contenía la llave para entender el verdadero valor de mi silencio. El documento que ellos creían que definía mi futuro estaba intacto, esperando. Lo que yo había descubierto iba a reescribir toda la narrativa familiar. Y todavía no había abierto la carta. Me senté esa noche en mi estudio, con el sobre entre mis manos. No era la herencia, sino el secreto. ¿Qué podía ser tan importante como para que mi padre quisiera ocultarlo de sus herederos, responsables? ¿Qué había allí que justificara la humillación de Navidad? La carta. El sobre lacrado se sentía frío y pesado en mis manos, a pesar de estar a temperatura ambiente. Lo había guardado durante meses, desde la muerte de papá, esperando el momento correcto. Pero después de la humillación pública, en la cena de Navidad, la idea de esperar se había esfumado. Ya no era por curiosidad, era por justicia, y quizás, un poco de revancha por años de desprecio. Rompí el sello de cera, sintiendo una punzada de culpa, como si estuviera violando una tumba sagrada. El papel dentro era grueso, con el membrete de un bufete de abogados que no reconocí. No era una simple nota personal, era un documento legal. Comencé a leer. La letra de papá, siempre elegante y formal, cubría la página. Empecé por los párrafos iniciales, que eran una disculpa. Me pedía perdón por haberme presionado a ser quien no era, y por haber permitido que mis hermanos me marginaran. Eso ya era un bálsamo. Pero luego, el texto giró de forma abrupta hacia el negocio familiar. Papá confesó que, en los últimos 5 años, el corazón del imperio, la consultoría financiera, había estado en serios problemas. No problemas de mercado, sino éticos. Dijo que Eduardo y Laura, en su afán por maximizar las ganancias y ascender rápidamente, habían estado utilizando métodos cuestionables, rozando la ilegalidad en contratos de adquisición de tierras. Papá lo había descubierto un año antes de su diagnóstico, y estaba horrorizado, no solo por la ley, sino por ver en sus hijos la avaricia que él mismo había intentado dejar atrás. El cáncer llegó antes de que pudiera limpiar el desorden o confrontarlos. En sus últimos meses, mientras ellos le leían informes financieros brillantes, informes que papá sabía que eran una fachada, él estaba planeando cómo desvincularse legalmente de las trampas de sus propios hijos. Llegué al párrafo clave, el que me hizo tragar saliva. Mi único error fue querer que mis hijos tomaran el control. Pero en mis últimos días, me di cuenta de que la única persona con la ética
y la integridad necesarias para hacer lo correcto, era la que menosprecié. Sé que Eduardo y Laura esperan que sus nombres figuren en el Nuevo Testamento para heredar la empresa, pero el riesgo legal es demasiado alto para una transferencia directa. La carta continuaba explicando el favor que me había pedido antes de morir. No era solo ir por el sobre, era una misión de meses. Resulta que, mientras mis hermanos estaban concentrados en el patrimonio visible, papá había estado reuniendo pruebas de sus manejos y, lo más importante, había estado desmantelando discretamente la empresa original. En lugar de dejar la empresa en manos de mis hermanos, papá había contactado a su viejo amigo y abogado en Suiza, el que firmaba la carta, y había realizado una serie de transferencias de activos y creación de fideicomisos que dejaban la empresa familiar original casi vacía, un cascarón legal lleno de posibles demandas. El valor real de la herencia ya no estaba allí. El verdadero legado, decía la carta, no es la vieja empresa manchada, es la Fundación Phoenix. Papá había creado una fundación sin fines de lucro, registrada en el extranjero, cuyo objetivo era utilizar todos los activos limpios y el capital legítimo que había sacado de la empresa para financiar becas de arte y proyectos creativos, justo en el campo que mis hermanos consideraban una fase. Pero el golpe de gracia no era la fundación, era quien la controlaba. Papá me había nombrado único administrador fiduciario y presidente vitalicio de la Fundación Phoenix, y lo había hecho meses antes de morir. Mis hermanos habían estado tan ocupados discutiendo quién sería el CEO de la empresa vieja, que nunca se dieron cuenta de que la nueva empresa, la que tenía todo el dinero real, ya me pertenecía legalmente. No era una herencia de millones, era una herencia de propósito, control, y lo más irónico, de justicia. La carta concluía con una advertencia: no digas nada, hasta que el notario les dé la noticia final del testamento. Si lo haces antes, podrían intentar deslegitimarte. Deja que su arrogancia los ciegue. Sé paciente. La cena de Navidad y el discurso de Eduardo. Él se rió de mí por no ser serio, y por no estar a la altura de las responsabilidades. Yo era el heredero, el único que podía tocar el dinero, mientras ellos solo se quedarían con el riesgo legal y los restos. Mi cabeza daba vueltas. El notario iba a convocar a la lectura oficial del testamento en una semana. Ellos esperaban la batalla final por las migajas de la empresa. Yo solo esperaba el momento en que se dieran cuenta de que la migaja más grande ya la había recogido yo, con la bendición de papá. La oficina del notario se sentía tan formal y opresiva como cabía esperar. Un tapete persa cubría el suelo de madera oscura, y el aire olía a cuero y papel viejo. Nos convocaron un martes por la mañana, justo una semana después de la humillación navideña. Laura, Eduardo y yo estábamos sentados frente al escritorio del licenciado Miranda. Mis hermanos llegaron vestidos para impresionar, con esa mezcla de luto respetuoso y ansiedad depredadora. Laura llevaba un traje sastre impecable, y Eduardo ajustaba constantemente su reloj de oro. Yo vestía ropa sencilla. No necesitaba proyectar éxito. El éxito, o al menos el control, ya estaba en el bolsillo interior de mi chaqueta, en forma de la carta lacrada que me había entregado mi padre. Ellos no me dirigían la palabra. Solo intercambiaban miradas de complicidad y bufidos discretos cuando yo tosía. Estaban listos para la guerra legal que esperaban desatar. El notario, un hombre de unos 50 años con una calvicie incipiente y lentes de montura fina, se aclaró la garganta y comenzó la lectura. Empezó con las formalidades, las disposiciones sobre la casa de campo, algunas inversiones menores para parientes lejanos. Mis hermanos se revolvían en sus sillas, impacientes. Ellos querían llegar al meollo, la empresa de consultoría. Cuando el notario llegó al punto de la herencia mayor, Eduardo no pudo contenerse, inclinó el cuerpo hacia adelante. Licenciado, interrumpió su voz aceitosa y autoritaria, si pudiera ir directamente a la parte de la transferencia de la firma. Entendemos que mi padre dejó una cláusula que favorece a los que estuvieron activamente involucrados en la dirección para asegurar la continuidad. El notario Miranda, imperturbable, levantó una mano en señal de que se callara, y miró a Eduardo por encima de sus lentes. Lamentablemente, joven, esa cláusula a la que usted se refiere ya no aplica, pues fue revocada mediante un codicilo firmado hace 11 meses, antes de la hospitalización del señor. La reacción fue explosiva. Laura jadeó con acento agudo, cubriéndose la boca, y Eduardo se puso morado. «¡Imposible!», exclamó Eduardo, golpeando la mesa con el puño. «Hemos estado trabajando la empresa durante una década. Él nos prometió la continuidad.
Calma, por favor, dijo el notario con una paciencia forzada. El testamento final es el que estamos leyendo, y este documento no menciona a la consultora como un bien a heredar. En ese momento mis hermanos me miraron a mí, no con ira, sino con sospecha. ¿Habría yo convencido a papá de algo? El testamento, continuó Miranda, ignorando la tensión, dispone que el 90% de los bienes y activos líquidos del señor, nombre del padre, han sido transferidos a un fideicomiso irrevocable con sede en Ginebra, la Fundación Phoenix. Silencio total. Mis hermanos se quedaron petrificados. El notario procedió a explicar que esta fundación tenía fines filantrópicos y de fomento a las artes creativas. Mencionó cifras de activos que hicieron que la mandíbula de Eduardo cayera. Eran los millones que ellos creían que estaban en la empresa. Laura rompió el silencio con una voz temblorosa, casi un chillido. ¿Y el control de la fundación? ¿Quién demonios la administra? Debe ser una mesa directiva. El notario sonrió, y esa sonrisa, tan seca y profesional, fue como un puñal para ellos. Tomó una pausa que pareció durar una eternidad. Yo me mantuve quieto, con el rostro serio. Sabía que venía el momento. Según el acta constitutiva de la Fundación Phoenix, anunció con una claridad ensayada, el señor mi nombre es designado como administrador fiduciario único, con carácter vitalicio e irrevocable, y como único responsable de la distribución y administración de todos los activos. La oficina se convirtió en un caos silencioso. Laura soltó un sollozo ahogado, no de tristeza, sino de furia contenida. Eduardo se puso de pie, completamente desencajado, y señaló con el dedo al notario. «Usted está coludido con él», gritó. «Mi hermano no tiene ni la capacidad, ni la experiencia para manejar un capital de ese tamaño. Esto debe ser una falsificación o un fraude». El notario, con la misma calma, sacó un expediente grueso, lo deslizó sobre la mesa. Los documentos están legalmente constituidos y firmados, incluso ante notarios en el extranjero. Además, he aquí la última cláusula. La vieja consultora familiar, la que ustedes dirigían, se lega de forma igualitaria entre los tres. Pero el señor, mi nombre es eximido de cualquier responsabilidad legal o financiera sobre la misma. Si existen deudas o pasivos, eso recae exclusivamente en usted y en la señorita Laura, como directivos de los últimos 2 años. Esa fue la acción irreversible y peligrosa. Papá no solo me había dado el dinero, les había dado a ellos el cascarón de la empresa, que habían manchado con sus trampas, dejándolos a merced de cualquier demanda futura. Eduardo, derrotado y pálido, me miró como si yo fuera un fantasma. Yo solo le devolví la mirada. El silencio era un grito. Eduardo balbuceó algo sobre impugnar el testamento, pero ya era tarde. No tenía ni idea de que yo ya había abierto la carta, y sabía la verdad sobre sus manejos. El control era mío. La justicia poética se servía fría, y ellos acababan de beberla hasta la última gota. Salimos de la oficina del notario bajo un manto de silencio tenso. Laura rompió el protocolo legal primero, atacándome verbalmente en la acera, justo antes de que pudiéramos llegar a nuestros autos. Siempre fuiste un parásito, siseó con el rostro enrojecido por la rabia. Te aprovechaste de que papá estaba débil. Usaste tus sensibilidades para manipularlo. Esa fundación es una farsa. Es nuestro dinero. Eduardo se acercó, más peligroso por su calma repentina. Estaba intentando recuperar su postura ejecutiva, pero sus ojos estaban llenos de pánico. Esto va a la corte, mi nombre. Esto no se queda así. El notario va a tener que responder. ¿Qué le dijiste a papá? ¿Qué mentiras le metiste en la cabeza para que pusiera a un artista a manejar millones? Vas a perderlo todo en juicios. Me mantuve erguido. Por primera vez en mi vida, no sentí la necesidad de disculparme o de encogerme. La carta de mi padre me había dado una coraza que ninguna crítica de ellos podía penetrar. No tienen derecho a amenazarme, Eduardo, respondí, manteniendo la voz baja, casi en un susurro, lo que obligó a que se inclinaran ligeramente para escucharme. La carta dice lo contrario. Papá fue claro. ¿Qué carta?, preguntó Laura confundida. Abrí mi chaqueta y saqué el sobre lacrado de papel grueso, arrugado en las esquinas, pero aún imponente. Se lo mostré. La carta que papá me pidió guardar 3 días antes de morir, expliqué. La que ustedes creían que no existía, porque estaban muy ocupados discutiendo porcentajes y vendiendo un futuro que ya no les pertenecía.
Esta carta no es sobre dinero, es sobre sus acciones. El pánico se instaló en sus caras. Entendieron al instante que yo tenía algo más que el testamento. Tenía la explicación, la motivación. Papá sabía lo que estaban haciendo con la consultora, dije, y la simple mención de eso hizo que Eduardo diera un paso atrás. Sabía de los manejos turbios, de las adquisiciones de tierras cuestionables. Él no te quitó la empresa, Eduardo. Te la dejó vacía a propósito, junto a todos los riesgos legales que ustedes crearon. Lo hizo porque no confió en su ética. Laura empezó a negar con la cabeza, sus ojos húmedos. No es cierto. Él estaba orgulloso de nuestro trabajo. ¿Orgulloso de poner en riesgo su legado por avaricia? Me acerqué un paso, mi voz cargada con el dolor de mi padre. Papá no me nombró administrador fiduciario porque yo fuera un genio financiero. Me nombró porque yo era el único que nunca le mintió ni intentó manipularlo. Les conté el contenido crucial de la carta. Cómo él había trabajado en secreto para desmantelar y purificar sus activos, cómo la Fundación Phoenix no era solo una herramienta filantrópica, sino un refugio para el dinero limpio que no querían que ellos contaminaran. Mientras ustedes estaban en la cena de Navidad humillándome por mi trabajo no serio, continué, sintiendo un nudo en el estómago, pero sin retroceder. Yo estaba celebrando, no por el dinero sino porque, por fin, papá me había visto de verdad. Me había dado la única cosa que yo realmente quería, su confianza. La confianza que ustedes perdieron por unos cuantos ceros extra en un balance. Eduardo intentó defenderse, hablando de errores contables y competencia agresiva, pero su voz sonaba hueca. No había excusas para la traición a la moral de su propio padre. Papá no quería que la empresa fuera un lugar de abogados y médicos, quería que fuera un lugar de paz. Y por eso, me eligió a mí. La fundación va a financiar a artistas y soñadores, a gente que busca la belleza, no solo las ganancias. Hice una pausa y los miré directamente a los ojos. A gente como yo. Y ustedes no pueden hacer nada para cambiarlo. El desenlace fue definitivo. Se dieron la vuelta y se fueron, cada uno por su lado derrotados. No hubo gritos de despedida, solo un silencio lleno de la promesa de odio. Eduardo, en particular, se veía destruido. No por la pérdida de dinero, sino por el conocimiento de que su padre había muerto avergonzado de él. Yo me quedé solo en la acera. La venganza no me dio alegría, sino una profunda y amarga tristeza. Papá había tenido que morir y despojar a sus propios hijos para que yo pudiera ser reconocido. La herencia no me había traído riqueza, sino la pesada carga de la verdad y el control absoluto sobre el legado y la vergüenza de mi familia. Ha pasado un año desde la lectura del testamento y la confrontación en la acera. La Fundación Phoenix está en pleno funcionamiento. La sede no es un rascacielos de cristal, sino un antiguo edificio restaurado que ahora alberga estudios de arte y galerías. El dinero está haciendo lo que mi padre realmente quería, apoyar la creatividad y la gente que busca la paz, no la guerra. En cuanto a mis hermanos, el karma fue rápido y brutal. La consultora familiar que les legó papá, el cascarón lleno de pasivos, se convirtió en una pesadilla legal. Las investigaciones sobre las adquisiciones de tierras irregulares que papá había documentado discretamente salieron a la luz. Los clientes huyeron. La empresa fue demandada y finalmente la tuvieron que liquidar, quedando ellos personalmente con una cantidad considerable de deudas. Me buscaron. Por supuesto que me buscaron. Eduardo me llamó 3 veces pidiendo ayuda, alegando que yo era el único con liquidez para salvarlos. Laura me envió un correo patético, hablando de unir la familia. Nunca les contesté, no por rencor sino porque mi padre me había dado la última instrucción, la que nunca estuvo escrita en la carta pero que era la más clara de todas. La fundación era mi vida ahora, y mi vida no podía mezclarse con el caos y la avaricia que ellos representaban. La ironía moral de todo esto es lo que me golpea de noche. Ellos, los abogados, los economistas, los que se burlaban de mí por mi falta de cabeza de negocios, se quedaron sin nada. Y yo, el artista, el soñador, terminé controlando el capital y el legado real de la familia. La justicia poética fue absoluta, pero dejó un regusto amargo. Manejé la humillación de Navidad con una calma que creían era debilidad. Me llamaron poco serio, pero la verdad es que mientras ellos se preocupaban por el estatus y las apariencias, yo me preocupaba por mi padre, por su ética y su paz final. Y eso al final fue lo que papá recompensó. No fue la capacidad de hacer dinero, fue la capacidad de ser humano. Una de mis tareas como presidente fiduciario es revisar la contabilidad. Hace poco,
El contador me entregó un informe sobre las últimas transferencias realizadas por mi padre antes de morir. Todo cuadraba, pero había una pequeña partida, apenas perceptible entre los grandes números de los fideicomisos. Era un pago de $10,000 a una cuenta bancaria personal. Le pregunté al contador a quién pertenecía esa cuenta. Él revisó sus notas y me dio el nombre. Una organización pequeña, de bajo perfil, que ofrecía servicios de apoyo legal pro bono a personas de la tercera edad que eran víctimas de fraude financiero por parte de sus propios hijos. Papá no solo me había dado el control. En los últimos meses de su vida, mientras sus hijos, responsables, le mentían, él había estado apoyando económicamente a otros padres en situaciones similares a la suya. Ese fue el verdadero giro. Papá no me eligió solo para castigarlos a ellos, me eligió para asegurarse de que su último acto de vida no fuera la avaricia, sino la compasión. Y para mí, eso significó que la herencia no era dinero, sino la pesada responsabilidad de ser un hombre mejor que mis hermanos, un hombre más parecido a quien mi padre quería ser. El silencio entre nosotros es permanente. Ellos perdieron un padre y un patrimonio. Yo gané una misión, y por fin, el reconocimiento de ser digno. Y aunque la humillación de aquella cena de Navidad todavía me pica, la recuerdo como la última vez que sentí vergüenza. Desde entonces, solo he sentido la pesada, pero serena, carga de la verdad. Perdí a mi familia por una herencia que nunca quise. Pero gané el respeto de un hombre moribundo que me enseñó que la única riqueza que importa es la integridad. Y con eso, la verdadera herencia, pude silenciar a mis hermanos para siempre.